Estados Unidos, años 80. Un niño está sentado frente a un adulto. El niño no entiende bien las preguntas, pero sabe que las debe responder. Le hablan de túneles bajo una guardería, de túnicas negras, de rituales. El niño asiente, repite, imagina. Fuera, una comunidad entera contiene la respiración, porque si el niño dice la verdad, entonces el mal vive entre ellos. Nadie pide pruebas, nadie duda, solo hay una certeza compartida. Algo satánico está ocurriendo. Y cuando el miedo entra en casa, ya no necesita pruebas para quedarse. Hola delirantes, si acabas de llegar, bienvenido. Y si llevas tiempo por aquí, gracias por quedarte. Este espacio existe por y para quienes no se conforman con la versión fácil de las historias. Hoy no vamos a hablar de un crimen concreto, ni de un asesinato con nombre y apellidos. Vamos a hablar de un miedo. Un miedo que se extendió como un virus. Un miedo que entró en colegios, en juzgados, en iglesias, en comisarías. Un miedo que convenció a miles de personas de que el mal estaba organizado, oculto y actuando a plena luz del día. Hoy vamos a viajar a Estados Unidos, a principios de los años 80. A una época en la que escuchar heavy metal, jugar al rol o trabajar en una guardería podía convertirse en algo muy sospechoso. Porque durante casi una década un país entero creyó que vivía rodeado de cultos satánicos y casi nadie se detuvo a preguntar si aquello era real. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, Estados Unidos arrastra una resaca profunda, la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate, la crisis económica y la pérdida de fe en las instituciones. La idea del sueño americano empieza a resquebrajarse. Durante años, el conservadurismo religioso gana peso político y social. Surge con fuerza lo que se conoce como la nueva derecha cristiana, con organizaciones que advierten de una amenaza constante contra la familia, contra la infancia y contra los valores tradicionales. El enemigo no siempre es visible y no viene de fuera. Está dentro, en los barrios, en las escuelas, en la música que escuchan los jóvenes, en los juegos que practican, en las guarderías donde dejan a sus hijos. En ese vacío entra con fuerza algo muy poderoso, el miedo moral, porque empieza a construirse una narrativa muy inquietante, la existencia de redes satánicas organizadas, dedicadas al abuso ritual de menores, a sacrificios humanos y a conspiraciones a gran escala. No hay rituales documentados, pero sí que hay testimonios, recuerdos recuperados y una convicción compartida. Si tantos lo dicen, tiene que ser verdad. La cultura popular se convierte en sospechosa. Los medios, como no, amplifican el pánico. Y los programas de televisión en prime time lo legitiman. Y así, lo que comienza como un miedo se fue convirtiendo en una acusación. Y la acusación
en condena social. En este terreno es donde germina el pánico satánico. Una sociedad agotada, polarizada, con necesidad urgente de encontrar culpables. Y a partir de aquí ya no hablamos de creencias, hablamos de consecuencias reales, y algunas de ellas arrasaron vidas enteras. Se popularizaron conceptos como el trastorno por estrés postraumático y la memoria reprimida, creando la idea de que el trauma podía estar oculto y debía ser recuperado. En este contexto no hacía falta cometer un delito para convertirse en sospechoso. Bastaba con escuchar cierta música, leer ciertos libros o jugar determinados juegos. El heavy metal se convirtió en uno de los primeros blancos. Letras incomprendidas, portadas provocadoras, una estética oscura. Para muchos adultos aquello no era rebeldía juvenil, sino una señal. Pastores, asociaciones de padres comenzaron a advertir de mensajes ocultos, de influencias demoníacas y de una supuesta estrategia para corromper a la juventud desde dentro. Por otro lado, los juegos de rol que empezaron a ganar popularidad entre adolescentes. Muchos eran de fantasía, dados, personajes imaginarios, pero en un clima de sospecha. La imaginación se interpretó como peligro. Se empezó a hablar de pérdida de identidad, de rituales encubiertos, de jóvenes incapaces de distinguir la ficción de la realidad. Pero nada de esto estaba respaldado por datos sólidos, pero el pánico no necesitaba pruebas, necesitaba relatos. Y los medios de comunicación pues hicieron el resto. Programas de televisión en horario de máxima audiencia que ofrecían testimonios estremecedores, padres que decían haber descubierto símbolos satánicos en los cuadernos de sus hijos, a adultos que aseguraban haber recuperado recuerdos de abusos rituales ocurridos décadas atrás, y psicólogos que hablaban de traumas reprimidos sin contrastar los métodos utilizados para desbloquearlos. Cada historia reforzaba la anterior, cada testimonio legitimaba el siguiente, y así, poco a poco, se construyó una certeza colectiva, que el mal estaba organizado, que no actuaba solo y que tenía una estructura y jerarquías, incluso infiltrados en lugares impensables. La chispa cultural fue la publicación del libro Michelle Remembers en 1980. Fue escrito por el psiquiatra Lawrence Pazder y su paciente y esposa, Michelle Smith. Este libro, presentado falsamente como una autobiografía, fue el primer vínculo público entre el abuso infantil y los rituales satánicos. Proporcionó el guión a un modelo que seguirían casi todas las denuncias posteriores. Pazder, quien acuñó el término abuso ritual, se convirtió en un experto consultado por la policía y fiscales en más de 1000 casos. Y cuando una sociedad empieza a creer que el enemigo se esconde donde confía a sus hijos, el pánico deja de ser cultural y se convierte en institucional. Incluso la policía empezó a recibir formación específica sobre rituales satánicos. Los fiscales comenzaron a aceptar relatos imposibles como pruebas válidas. Y los jueces, presionados por la opinión pública, dejaron de hacer la pregunta más básica de todas: ¿dónde están las pruebas? En este contexto, no en una secta real, no en un crimen probado, es donde comienza uno de los juicios más largos, costosos y polémicos de la historia judicial estadounidense. El caso McMartin fue el detonante. Todo estalló en 1983, en un lugar que nadie habría señalado como peligroso, una guardería. Un espacio asociado al cuidado, a la confianza, a la rutina diaria de cientos de familias. Se produjo en el momento en que las acusaciones abstractas se convirtieron en un juicio nacional, polarizando el país y generando imitaciones en más de 100 centros preescolares.
Este caso comenzó en 1983. La escuela infantil se encontraba en California, centrándose en el personal del preescolar McMartin. Fue uno de los primeros y más importantes casos que captaron la atención nacional en los Estados Unidos sobre supuestos abusos rituales. Las denuncias iniciales incluían relatos de abuso físico y sexual dentro de un contexto de rituales satánicos y una supuesta conspiración más amplia. El preescolar McMartin llevaba años funcionando sin incidentes hasta que esta acusación lo cambiaría todo. Y justo en este punto crítico se produjo otro factor crucial para que el pánico creciese, y fue un cambio sistémico en cómo se investigaban los delitos. Por ejemplo, en lugares como California, la investigación de casos de incesto y abuso pasó de manos de la policía a la de trabajadores sociales. A diferencia de la policía, estos nuevos investigadores utilizaban una forma de investigar que hoy resulta profundamente inquietante. Son técnicas de entrevista de ataque, o llamadas también coercitivas, las cuales hoy están totalmente desacreditadas. En aquel momento estaban diseñadas para confirmar sospechas en lugar de buscar hechos objetivos. Los niños comenzaron a ser interrogados durante horas, y no una vez, no dos, sino repetidamente. Les interrogaban en salas cerradas sin presencia de sus padres y con preguntas cada vez más concretas. No se les preguntaba qué había pasado, sino que se les guiaba hacia lo que debía haber pasado. Y se reformulaban las preguntas cuando los niños negaban los hechos. Además, se premiaban las respuestas que confirmaban el abuso y se corregían de forma insistente las que no encajaban. Por lo tanto, el caso es infame por las técnicas utilizadas para obtener testimonios de los niños, las cuales hoy se consideran totalmente fuera de lugar. La trabajadora social Caitlin McFarlane, llamada o conocida como Kay, del Instituto Internacional de los Niños, desarrolló métodos de interrogatorio utilizando muñecos anatómicamente correctos y preguntas capciosas, es decir, sugestivas. Se reportó finalmente que McFarlane coaccionaba a los niños, porque recompensaba las historias de abuso y castigaba las negaciones de las mismas. Esto resultó en que diagnosticara abuso sexual en prácticamente todos los niños del preescolar, obteniendo testimonios vagos y contradictorios. Poco a poco los relatos comenzaron a transformarse. De acusaciones difusas, el relato se fue transformando en historias cada vez más extremas. Túneles secretos bajo la guardería, rituales satánicos nocturnos, animales sacrificados, incluso vuelos en globo, abusos cometidos por múltiples adultos de forma organizada. Historias imposibles y narradas por niños muy pequeños. Aún así, el sistema no frenó, al contrario, pisó el acelerador. Los fiscales presentaron el caso como la punta del iceberg de una red mucho mayor, y la prensa lo amplificó sin apenas cuestionar los métodos. Y claro, la opinión pública hizo el resto. Durante 7 años el proceso judicial se alargó entre los titulares demoledores y juicios paralelos. La vida de los acusados quedó suspendida en un limbo legal y social. Los acusados, incluidos miembros de la familia McMartin y el trabajador Ray Backey, fueron absueltos de 52 de los 65 cargos. Y tras ser acusado nuevamente, Backey fue puesto en libertad sin condena 2 años más tarde. Después de años de acusaciones de millones de dólares, de infancias analizadas al detalle y de adultos destruidos socialmente, no se pudo demostrar nada. Pero el daño ya estaba hecho. El caso McMartin no se quedó en California. Se convirtió en un modelo, en un contagio, porque en pocos años más de 100 guarderías en los Estados Unidos fueron acusadas de abusos rituales similares.
con los mismos patrones, las mismas técnicas y las mismas certezas. Y, cómo no, con la misma ausencia de pruebas. El pánico ya no era un rumor, era un sistema en marcha. Y lo más inquietante es que nadie se preguntó quién les estaba enseñando qué debían decir. Detrás de los titulares, de los informes psicológicos y de las ruedas de prensa hubo personas reales. Profesores, cuidadores, madres, padres de familia. Personas sin poder, sin focos, sin defensa frente a una acusación que ya venía con sentencia social incluida. Algunos pasaron años en prisión preventiva. Y otros vieron cómo sus nombres quedaban asociados para siempre a palabras imposibles de borrar: abuso, ritual, satanismo. Y como comentábamos, los juicios se alargaron durante años, procesos interminables, con declaraciones contradictorias, recuerdos reconstruidos, relatos que cambiaban con cada interrogatorio. Y aún así, una constante se repetía en todos los casos. No había pruebas físicas, nada, pero eso no detuvo el castigo. Y aunque muchos fueron absueltos, la absolución llegó tarde, cuando el trabajo ya lo habían perdido, la familia estaba rota, el barrio ya había dictado sentencia. Y entonces queda la pregunta que nadie supo responder a tiempo. ¿Quién repara una vida cuando la verdad llega tarde? Analicemos el papel de los medios y la conspiración. La televisión amplificó cada sospecha. Los programas matinales invitaron a supuestos expertos. Los informativos repitieron palabras como ritual, secta, red satánica, con una naturalidad inquietante. Y poco a poco todo empezó a encajar. El heavy metal ya era señalado como corruptor de jóvenes, los videojuegos como puertas al mal y el rol como una amenaza. Terapeutas sin formación científica hablaban de símbolos, túneles, sacrificios. Pastores televisivos advertían de una guerra espiritual en curso. Si un niño dudaba era porque estaba traumatizado. Si negaba el abuso era porque lo había reprimido. Y si no había pruebas físicas era porque Satanás sabía borrar incluso las huellas. Y así el sistema se volvió hermético, irrefutable y perfecto. Y cuando un relato lo explica todo, este relato deja de ser una hipótesis para convertirse en una trampa, porque los medios no verificaban, sino que confirmaban los rumores. Así nació la sensación colectiva de estar ante una conspiración gigantesca, una red tan poderosa que podía ocultarse a plena vista, y una amenaza tan absoluta que justificaba cualquier exceso. El pánico mutó hacia una narrativa pseudocientífica. Se dejó de hablar tanto de pecado y se pasó a hablar más de programación mental, trastorno de identidad disociativo y conspiraciones gubernamentales como la CIA y científicos nazis, lo que permitió que terapeutas seculares y agencias gubernamentales se sumaran a la histeria sin parecer fanáticos religiosos. En resumen, el pánico satánico de los 80 no fue un evento espontáneo, sino el resultado de la convergencia entre nuevas prácticas terapéuticas agresivas, un renacimiento religioso conservador y una cultura mediática sensacionalista, todo ello cimentado sobre el modelo narrativo ficticio de un solo libro, el de Michelle Remembers. ¿Y cómo se logró desmontar todo este pánico satánico? La percepción pública comenzó a cambiar a mediados de los años 90. No fue en un momento concreto, porque no hubo una rueda de prensa como tal para anunciar que todo había sido una farsa, y no hubo una disculpa colectiva. El pánico satánico no cayó, se fue desinflando poco a poco. Primero llegaron preguntas incómodas, abogados que pedían pruebas físicas,
jueces que empezaron a frenar testimonios contradictorios, psicólogos que alertaban de algo inquietante. Los recuerdos pueden fabricarse. Así que uno a uno los casos comenzaron a caer en los tribunales. Absoluciones, juicios anulados, investigaciones archivadas. Finalmente el movimiento perdió su fuerza sobrenatural y las denuncias se secularizaron gradualmente, abandonando los aspectos puramente satánicos o religiosos para centrarse en terminologías más clínicas como sádico o asociarse con teorías de conspiraciones gubernamentales, diluyendo así el pánico moral original. Y aquí llega una de las verdades más duras de este episodio. La verdad no tuvo cobertura en prime time. No hubo especiales televisivos para explicar el error, ni titulares pidiendo perdón. No hubo el mismo interés en desmontar el relato que en construirlo previamente, porque el miedo sí vende, pero la rectificación no. La película de HBO de 1995, Indictment, de McMartin Trial, retrató a Ray Buckey como víctima de una persecución histérica en lugar de un depredador, lo cual marcó un giro decisivo hacia el escepticismo sobre el abuso ritual satánico. Y entonces quedó la pregunta que nadie quiso formular en voz alta. ¿Cómo pudo una sociedad entera creer algo sin pruebas y destruir tantas vidas en el proceso? Y como no, hoy también vamos a hacer un pequeño análisis sociológico. El pánico satánico no fue un error puntual, fue un mecanismo social perfectamente reconocible. Aparece cuando una sociedad atraviesa cambios demasiado rápidos y cuando no tiene un relato claro para explicarlos. En aquella época, las mujeres entraban masivamente en el mercado laboral. Las guarderías sustituían el cuidado familiar tradicional. La religión iba perdiendo centralidad pública y había una cultura popular desafiando la moral clásica. Demasiado ruido, demasiada pérdida de control. Y cuando una sociedad siente que pierde el control, busca culpables. Además, los niños no eran solo víctimas, eran el centro moral del relato. Dudar de ellos se convertía en sospechoso y preguntar era casi un delito. El pánico satánico funcionó porque activó el máximo tabú posible, el de los niños. Y si no les creemos, ¿y si es verdad? Y ese miedo paraliza el pensamiento crítico. Por otro lado, la autoridad no quiere quedar mal. Psicólogos, trabajadores sociales, policías, periodistas, muchos dudaron en privado, pero nadie quiso ser el primero en decir esto no tiene sentido. Porque en las situaciones de pánico moral, equivocarse es menos grave que dudar. El error se perdona, pero la sospecha no. Además, la conspiración es un relato tranquilizador porque creer en una red satánica era aterrador, pero también ordenaba el caos, porque daba una explicación total y así todo encajaba. La conspiración calma porque elimina la incertidumbre. La sociedad prefiere un mal absoluto a la idea de que el mundo sea complejo, ambiguo y sin guión. El pánico satánico nos enseña algo brutal. Una sociedad asustada puede suspender la razón sin darse cuenta y lo hace convencida de estar protegiendo a los más débiles. En conclusión, el pánico satánico no nació del satanismo, nació del miedo de una sociedad, del miedo a no entender el mundo que estaba emergiendo, a que las reglas antiguas ya no sirvieran, a que los adultos ya no tuviesen el control. En los años 80 Estados Unidos vivía una transformación muy profunda. La autoridad, la familia tradicional se redefinía, la autoridad moral se fragmentaba, la religión dejaba de ser el centro incuestionable y la cultura popular empezaba a explorar territorios incómodos. Y todo esto ocurrió a la vez.
Y cuando el cambio se acelera, el miedo busca símbolos, y el satanismo fue uno de ellos. No como una práctica real y organizada, pero sí como una metáfora perfecta del mal absoluto. Un enemigo invisible, omnipresente, imposible de refutar. Porque el pánico satánico no fue una caza de brujas moderna por casualidad, fue una respuesta cultural que canalizaba la angustia colectiva hacia un relato sencillo. El peligro está ahí fuera. Y lo más perturbador no es que la mentira prendiese, sino que tardará años en apagarse, incluso cuando no había pruebas. Porque desmontar el miedo es siempre más difícil que crearlo. Y aceptar que todo fue un error implica mirar de frente algo muy incómodo. Que una sociedad entera puede equivocarse, convencida de que defiende a los más indefensos. Y ahora déjame recordarte que si te gusta Crónica Delirio, te suscribas en tu plataforma de audio favorita. Así acompáñame cada semana en un nuevo viaje donde la historia, el poder y la mente humana se cruzan. Y antes de despedirnos, quiero compartir contigo algo nuevo. Crónica Delirio no solo se escucha, también se construye. Me escucháis desde muchos países y queremos saber qué historias quedaron en silencio en la zona en la que tú vives. Te propongo construir el mapa del delirio. Escríbeme el caso que nunca terminó de explicarse dónde vives y puede convertirse en el próximo episodio de Crónica Delirio. Y ahora déjame recordarte que si te gusta Crónica Delirio, te suscribas en tu plataforma de audio favorita. Si activas la campana, cada semana me acompañarás en un nuevo viaje donde la historia, el poder y la mente humana se cruzan. Y además quiero compartir contigo algo nuevo, porque Crónica Delirio no solo se escucha, también se construye. Nos escucháis desde muchos países y queremos saber qué historias quedaron en silencio en el tuyo. Te propongo construir el mapa del delirio. Escríbeme el caso que nunca terminó de explicarse y puede convertirse en un próximo episodio. Si este episodio te ha atrapado, hay más historias como esta esperando. Sígueme y entra por donde quieras. Que tengas una feliz semana. Adiós.